Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Pues yo no estoy tan bien. Les pido que tengan paciencia, por favor, ¿sí? No andamos tan bien como quisiéramos. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Bueno. Perdón, les digo que me tengan paciencia, ya empezamos. Bueno, vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Los que han seguido la secuencia hemos visto, ¿verdad?, que ya hemos pasado el capítulo 4, el 5. El último capítulo fue el capítulo 6, donde vimos que se despliega la ira de Dios, ¿verdad?, sobre la humanidad. Y vemos que en el capítulo 6, en el versículo 17, termina con una pregunta, ¿verdad? ¿Quién puede mantenerse en pie ante esta ira terrible de un Dios santo? Habíamos dicho que ninguno, ¿verdad? Ninguno. Y entramos al capítulo 7, ¿verdad? Y en el capítulo 7 ahí está la respuesta. ¿Quiénes pueden mantenerse en pie? Pues estos 144,000, esos son los que pueden mantenerse en pie. Pero recordemos antes que en el capítulo 6 se abren 6 sellos. Si han seguido la secuencia, se abren 6 sellos, falta uno. Y ese séptimo sello se abre hasta el capítulo 8. ¿Sí? Hasta el capítulo 8. Entonces este capítulo 7 es una pausa, ¿sí? Es un como intermedio. Es un interludio precisamente entre el sexto sello y el séptimo. Y en este capítulo 7 es para el Señor decirnos, ¿verdad?, que Él está en control de todo, que no temamos. Él está en su trono, Él está gobernando y Él tiene el control de todo eso. ¿Sí? Entonces habíamos visto, ¿verdad?, que entonces la respuesta se encuentra precisamente en la primera parte del capítulo 7, en los 144,000 sellados. Esos sellados son porque el Señor ha tenido misericordia de ellos, ¿verdad?, y es su pueblo. ¿Sí? Entonces en la primera parte habíamos visto los 144,000 sellados, donde se habla, si observan en sus Biblias, se habla de las tribus de Israel. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, en Hechos 26:7, ahí está la expresión 12 tribus, y ahí se refieren a Israel, pero como nación, ¿sí?, no como 12 tribus individuales. Y si observamos, ¿qué dice la palabra? Que el Señor vino a los suyos, a los judíos, pero ¿qué pasa? No lo recibieron. Entonces el Señor fue a los gentiles, ¿verdad?, a todos nosotros. Y entonces aquí vemos esto, que estos 144,000 deben interpretarse de forma simbólica. ¿Sí? 144,000. Los testigos de Jehová decían, nosotros somos los 144,000, pero cuando ya vieron que se pasaron, ¿verdad?, entonces dijeron, ya no, ¿verdad? Ya no. Entonces vimos que estos 144,000 se deben de interpretar en una forma simbólica. Ahorita vamos a ver, vamos a dar un repaso, ¿verdad?, porque la vez pasada lo vimos en la tarde y muchos de ustedes no vinieron, ¿verdad? Y si observan en la lista, hermanos, ¿a quién nombran primero? ¿A qué tribu nombran primero? A la tribu de Judá, ¿verdad? A la tribu de Judá. Y no a Rubén. ¿Por qué? Porque Rubén es el primogénito de Jacob. Él debería de ir en primer lugar, pero ¿a quién nombran? A la tribu de Judá. ¿Por qué? ¿De dónde vino nuestro Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Entonces están nombrando a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el primero, Él es la cabeza. ¿Sí? Después vimos también la mezcla de estos nombres de los patriarcas de las 12 tribus, ¿verdad?, la cual tiene como fin mostrarnos que aquí ya han concluido los privilegios, tanto físicos como las posiciones, ¿verdad? Con la venida del Señor Jesucristo rompió todo eso. Ya no hay un orden, ya no hay una jerarquía, ¿sí?
ya que Cristo es la cabeza. ¿Sí? Aquí ya se acabaron los privilegios por haber nacido primero o por el desprecio de ser el último o el menor. Aquí ya no habrá diferencias. Todos somos hijos de un mismo Padre. Y eso lo dice Malaquías 2:10, que todos somos hijos de un Padre. Y estos 144,000 serían, como vimos, eso es una muestra simbólica de el pueblo ideal de Dios. Eso es lo que quiere decir los 144,000. Un simbolismo del pueblo de Dios. Y esos 144,000 es simbolismo. ¿Qué significa? Significa multitud, significa plenitud, una perfección absoluta. Eso es lo que significa los 144,000. ¿Sí? Como hemos visto, el Señor está perfeccionando a su pueblo. Está tratando con todos nosotros para perfeccionarnos. ¿Sí? Y habíamos visto, vamos a ver un poco de numerología. Yo no sé mucho de matemáticas, ¿verdad? Pero brevemente les voy a explicar. El 12 significa perfección en el aspecto religioso y espiritual. El 10 significa abundancia, ¿verdad? En el sistema decimal. 1000 resulta al multiplicar 10, que significa abundancia, por 3. ¿Por qué por 3? Por la Trinidad. Y todo eso nos da el ideal del pueblo de Dios. Los primeros 12, ¿qué son? Las 12 tribus, los patriarcas. Los otros 12, ¿qué son? Los apóstoles. 12 por 12, por 1000 nos da 144,000. Eso es lo que significa, hermanos. Es un simbolismo del pueblo de Dios. ¿Verdad? Ahora, eso vimos en la primera parte del capítulo 7. Perdón, otra vez. En cambio, ahora en el capítulo 7, lo que vemos en la segunda parte, desde el versículo 9 al versículo 17, ahí vemos que el Señor, en medio de toda esta hecatombe, ¿verdad? De toda esta ira, que ya vimos en el capítulo 6, nos da un mensaje consolador, diciendo que estamos bajo su protección, que estamos bajo la sombra del Altísimo, que Él está sentado en su trono gobernando. ¿Sí? Nada se sale de su control, de su poder. Él está controlando todo esto. ¿Y por qué están pasando todas esas cosas? Como dijimos, porque el Señor está limpiando la humanidad para tener un pueblo digno de Él. Por eso estamos viendo todo esto en el mundo, hermanos. Y el Señor no vendrá hasta que el último de sus escogidos sea sellado por Él. Es decir, que sea salvo por gracia. ¿Sí? Y en esta segunda parte vamos a observar cómo Juan describe la totalidad del pasaje desde una perspectiva judía. ¿Por qué? Perdón. Porque una de las cosas que hacían los judíos era repetir ciertos mensajes. ¿Para qué? Para enfatizar. Por eso nuestro Señor, que decía, de cierto os digo, ¿verdad? Repetía para enfatizar. Y lo que hace aquí Juan en la primera parte es señalarnos el pueblo ideal. Y ahora en la segunda parte de nuevo también va a ser un énfasis, pero a la realidad del pueblo del Cordero. ¿Cuál es la realidad? Como vamos a ver. ¿Cuál es nuestra realidad? Estamos sufriendo todavía, ¿sí o no? Es un pueblo que estamos sufriendo. Pero, ¿qué va a pasar? También nos muestra lo que va a pasar en el cielo. Lo que vamos a gozar y disfrutar en el cielo. Entonces ahí está mostrando la realidad. Entonces, de la primera parte a la segunda parte nos está mostrando la realidad del pueblo de Dios. Entonces aquí vemos que está repitiendo la misma idea, pero con un énfasis diferente. ¿Sí? Pero es exactamente el mismo mensaje. Y hoy vamos a ver del versículo 9 al 17. ¿Verdad? Y el título que vamos a ver ahora es El pueblo del Cordero. El pueblo del Cordero. Pero primero vamos a orar, si me permite. Gracias, Señor, te damos por permitirnos, Señor, nuevamente abrir tu palabra, Señor, poder compartir tu evangelio, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos entender y comprender cuál es tu mensaje, para mostrarnos, Señor, verdaderamente si estamos en el camino correcto, Padre, o tenemos que corregir algunas situaciones en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Padre, y te rogamos que
abras todo nuestro entendimiento, Señor. Y que esta semilla se quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que podamos, Señor, vivirla para dar fruto a 100%. Y que todo esto, Padre, sea para tu gloria y para tu honra. Y que sea de bendición y edificación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a ver lo que dice el versículo 9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Como vemos, este pasaje es el resultado de Mateo 24:14, ¿verdad? 24:14. ¿Qué es lo que dice? Dice, el evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces aquí vemos que el Señor nos muestra que a través de la predicación de su palabra, Él va a salvar a gente de toda nación, tribu y lengua, ¿sí? Todos son cristianos de todas las épocas y los lugares, ¿verdad? Todos estos que están aquí, esta gran multitud, es porque escucharon el Evangelio. Les fue predicado el Evangelio, ¿verdad? Y el Señor tuvo misericordia de ellos. Esta es la gran multitud. El Señor va a cumplir su obra en medio de todas las naciones, ¿verdad? Él es Dios y Él va a hacer esta gran obra. El poder del Evangelio está no en que se limita al origen de nuestras nacionalidades, ¿sí? Sino a determinada nacionalidad. No se limita en eso el Evangelio. Y eso es lo maravilloso, que es abierto a toda la gente. ¿Sí? Porque allá en el cielo vamos a estar juntos todos, ¿verdad? Hasta con los argentinos. ¿No hay por aquí algún argentino? No, ¿verdad? Vamos a estar hasta con los argentinos, que son un poquito pesaditos, ¿verdad? Un poquito vanidosos, ¿verdad? Pero hasta con ellos vamos a estar allá, ¿verdad? Vamos a estar abrazándonos, alabando al Cordero juntos, ¿verdad? Y allá no va a haber ninguna distinción de raza ni de nada, ¿sí? Y como vemos, el Señor les predicó a los judíos, a los gentiles, a pobres, a ricos, a esclavos, a señores, a todos les predicó el Señor. Pero todos tenían un denominador común, que todos estaban muertos en sus delitos y pecados. Y como dice Efesios 2, del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos salvó y nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces todos estos por gracia somos salvos. Son solamente por la gracia de nuestro Señor. Entonces este pasaje nos muestra, ¿verdad?, cómo el Señor, ¿verdad?, escoge, elige de entre las naciones a su pueblo, y Él no distingue nación, ni etnia, ni lengua, ¿sí?, ni tribu. Y eso es un regalo maravilloso, ¿verdad?, y precioso para todos nosotros que somos pecadores. Él rompe las barreras raciales, ¿sí?, que hay a veces en nuestras vidas, incluso en medio de nuestra geografía, como habíamos dicho, ¿verdad? A veces no nos caen bien los argentinos, o los bolivianos, o los peruanos, pero el Señor rompe todas esas barreras. Y entonces ya juntos podemos alabar a nuestro Señor, ¿verdad? Pero allá en el cielo vas a tener la comunión plena con todos ellos, con los que no te llevas, con los que no te caen bien, con todos ellos vamos a estar todos juntos, hermanos. Ya no va a haber una nación diferente. ¿Por qué? Porque todos leemos solamente un solo pueblo. Por fin podremos todos juntos cantar y ser hermanos al fin, ¿sí?, pero no por una ideología política, por un pensamiento filosófico de hombre, sino porque el Cordero nos ha limpiado y nos ha lavado. Él es el que nos ha unido, Él es el que nos ha elegido, ¿verdad? Él es el que ha elegido a este pueblo. Ahora vemos que estas naciones y esas tribus y estos pueblos, ¿qué es lo que están haciendo? Dice el versículo 9 en la parte B, que están delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Y que están vestidos de qué? De ropas blancas. El trono de Dios es el centro del universo. Y estos están aquí de pie después de haber sido librados de la ira del Cordero. Y esto es una gran maravilla, ¿verdad? Esto es asombroso.
que hombres pecadores como nosotros podamos ocupar esa posición de estar, tener ese privilegio de estar frente a Dios. Sabemos que el Dios es 3 veces santo y nosotros vamos a tener ese privilegio de estar frente a Dios. Imagínense, ahorita siendo pecadores, ¿qué quiere decir? Que el Señor en su gracia nos perdonó verdaderamente, eliminó todos los pecados y ya podemos estar frente a Dios. También este pasaje, si vemos, es repetitivo, a veces se repiten pasajes en la Biblia. ¿Recuerdan cuando estuvimos estudiando la iglesia de Sardis? ¿Qué decía? Que al que venciere se le darían ropas blancas. ¿Sí recuerdan? En la iglesia de Sardis. Lo cual aquí vemos que es la promesa cumplida del Señor a la iglesia de Sardis. ¿Sí? Aquí vemos que es la promesa que el Señor ya cumplió. Vemos que estos santos habían vencido y por eso tenían el privilegio de estar frente a Él y vestidos de blanco ya. ¿Sí? Ya habían sido justificados. ¿Sí? Habíamos visto, ¿verdad?, que el color blanco, ¿qué significa? Significa santidad y significa justicia. Dice Charles Spurgeon, dice, estos vestidos no solo nos recuerdan la justicia de Jesús que nos cubre, sino también el servicio sacerdotal. Los sacerdotes estaban de blanco, siempre entraban a la presencia del Señor de blanco. Dice, y ellos están en pie para realizar un servicio santo. Y son ordenados de inmediato, ya que utilizan ropas blancas, son aptas para el servicio sacerdotal. En el cielo vamos a estar vestidos de blanco, pero para desempeñar un servicio sacerdotal. Vamos a ser sacerdotes, ¿verdad? Aquí somos sacerdotes también, allá vamos a ser también sacerdotes. Y también, como habíamos visto en Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, ¿qué decía? Que a las almas que estaban debajo del altar, ¿qué les dieron? También vestiduras blancas, ¿verdad? Pero ahí si observamos, ahí eran pocas, pero aquí ya era una gran multitud, ya se habían completado toda la gente salvada por el Señor. Y si observamos, además, estas gentes llevan un elemento nuevo en sus manos. ¿Qué dice el versículo 9 en la parte C? Palmas en sus manos. También llevan palmas en sus manos. Las palmas eran símbolo de victoria. Simbolizaba, ¿verdad?, que con nuestras manos estaremos también agitando esas palmas, estaremos, ¿verdad?, agitando, adorando al Señor por los siglos de los siglos, pero ¿qué? En señal de victoria. ¿Sí? Levantaremos nuestras manos, ¿verdad? Ahora, no sé si verdaderamente tendremos palmas, recuerden que esto es simbólico, ¿verdad? Pero vamos a estar todos en son de victoria. Por nosotros, no, porque el león de la tribu de Judá es el que ha vencido. ¿Sí? Y nosotros entonces tenemos ese privilegio, ¿verdad?, estar en ese estado de gloria. ¿Por qué? Porque Él fue el vencedor y Él nos dio su victoria. Y es por eso que podemos estar de pie, ¿sí?, delante del trono, delante del Cordero, por la dignidad que Él nos dio, por su victoria, por su sacrificio, no por nosotros, sino solamente por Él. Spurgeon dice, la palma es una insignia de triunfo. Indica un conflicto y una conquista. De la manera que en la tierra las palmas no serían dadas si no hubiera victoria, podemos concluir que el Señor no distribuiría el premio si no hubiera una guerra antes y una victoria después. Del hecho de que el glorificado lleva palmas, podremos inferir que ellos no llegaron de camas de pereza o de jardines de placer, sino que soportaron severidad y eran hombres entrenados para la guerra. ¿Qué está diciendo aquí Spurgeon? ¿Por qué estamos allá en victorias? Porque aquí hubo severidad, tribulación, angustia, persecución y hasta muerte. Aguantaron muchos, unos fueron muertos, otros no. Estuvimos luchando en nuestra vida, estuvimos perseverando, ¿verdad? Hubo un conflicto antes, pero hubo una victoria después. ¿Sí?
Y esta victoria no es porque estuvimos acostados, estuvimos luchando también, estuvimos aguantando insultos, estuvimos aguantando toda clase de azotes como a Pablo, ¿verdad? Pero al fin ya estamos victoriosos porque el Señor nos dio esa victoria. Eso es lo que está diciendo aquí Spurgeon. Y estamos con esas palmas por la victoria que el Señor nos dio. Y esto nos recuerda a Juan 12:13. Fíjese lo que dice Juan 12:13. Ahí nos está señalando precisamente la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén. ¿Sí? Y dice el versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo va entrando a Jerusalén, ¿verdad? Lo aclaman con palmas, ¿sí? Ellos tomaron ramas de palmeras, ¿verdad? Y salieron a recibirlo, ¿sí? ¿Y qué clamaban? Hosana, que significa salve. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Verdad? Ahí lo estaban aclamando a nuestro Dios. Desgraciadamente, ¿qué pasó más adelante? Versículos después, esa misma multitud que lo aclamaba, ¿qué decía? Mátenlo, crucifíquenlo. ¿Verdad? Se volteó esa gente. ¿Sí? Afortunadamente allá en el cielo no va a pasar eso. Ahí vamos a estar aclamándolo porque verdaderamente amamos al Señor y porque verdaderamente somos victoriosos por Él. Estamos celebrando la victoria de Él. ¿Sí? Y ahí estaremos, hermanos, también entonando este cántico. ¿Sí? La victoria es de Jesucristo, quien derrotó a Satanás. Pero no solo vence a Satanás, sino que también vence a la muerte, vence al sepulcro. Sí, Él es muerto, pero al tercer día resucita. ¿Sí? ¿Y ahorita dónde está? Está a la derecha del Padre. ¿Verdad? Ahí está, juzgando a vivos y muertos. Ese Señor está allá. ¿Sí? Entonces Él venció la muerte. Y aquí vemos el gozo que es de los santos, los cuales celebran el triunfo. Y ellos están eternamente agradecidos por la redención que Cristo tuvo para con ellos. ¿Por qué? Porque el Cordero ha vencido y pueden estar ya de pie delante de Él. ¿Verdad? Pero solo por la victoria del Cordero. Y eso es lo que están haciendo. Están celebrando esta victoria del Cordero. ¿Y qué es lo que clamaban? Veamos lo que dice el versículo 10 en la primera parte. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Sí? Dice, clamaban a gran voz, no estaban calladitos, clamaban a gran voz, como gritando, ¿verdad? Aquí está claro que no adoraban de forma desganada, como a nosotros a veces cantamos de una forma desganada, ¿verdad? Allá estaban ellos gritando el triunfo, ¿sí? Además lo hacían a una sola voz, ¿sí? Aunque la multitud provenía de todas las naciones y de todas lenguas, la escena que se nos describe tiene que ver con la celebración de una victoria. Ellos estaban gritando porque es una victoria, ¿verdad?, que el Señor había obtenido. ¿Sí? Y esta es una declaración maravillosa, que la salvación es de Dios. Dice Jonás 2:9 y el Salmo 3:8, la salvación es de Jehová. Solamente de Él es la salvación, no de nosotros. La salvación es de Él. Y los santos entonan al unísono un cántico. Y aunque proceden de muchas naciones y hablaban muchas lenguas diferentes, en el cielo termina ya la confusión de Babel. Ahí termina ya la confusión de Babel. Sí recuerdan, ¿verdad?, que el Señor confundió la lengua en Babel porque querían construir algo ellos por sus fuerzas, querían llegar a Dios. ¿Sí? Pero toda construcción que hacemos por nosotros mismos, en el cielo, todo eso es derribado. Todas las diferencias y todas las confusiones ya no existen. Babel, ahí se termina. ¿Sí? Ya no existe más Babel. Ya no hay lenguas, ya no hay confusión, sino que todos hablamos una misma lengua, una sola. ¿Y qué decimos? La salvación pertenece a nuestro Dios. Solamente a nuestro Dios. No por nuestras fuerzas o por lo que hagamos o porque seamos buenas gentes, sino que la salvación pertenece a nuestro Dios. Y se puede ver en este pasaje que todos estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, ¿sí? Y que declara la premisa de que todo creyente
que ha llegado a la presencia del Señor es porque fue salvo por un solo hombre, por un solo Dios, por el Señor Jesucristo. Porque solo en Él hay salvación. No hay otra salida, ¿sí? No hay otro nombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cual podemos ser salvos, como dice Hechos 4:12. ¿Sí? Cristo, ¿qué es lo que dijo en Juan 14:6 en la primera parte? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? No un camino, sino el único camino para llegar al Padre. Él es la verdad y Él es la vida, solamente Él nos da la vida eterna, no hay otro más. Ahí vemos solamente un Dios muriendo y justificando a los pecadores. Y esto es totalmente contrario a la pluralidad de caminos, de que hay muchos dioses, que tú tienes que hacer esto para llegar al cielo, para tener salvación. No es cierto, nuestro Señor Jesucristo es el único camino. ¿Qué es lo que nos dice el cristianismo? Nos dice que la redención es exclusiva solo para los que creen en Jesús como su único Salvador y Señor. Aquellos que ponen su fe en lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Él es el único camino. Él es la única salvación en nuestras vidas. Nosotros no aceptamos sincretismos religiosos. ¿Sí? No aceptamos otros dioses. ¿Qué es lo que dice 1 Timoteo 2:5? 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, nada más. No hay otro mediador más con el Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el versículo 11 y 12, continuamos. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ángeles, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí están viendo 7 atributos de nuestro Dios. El 7, como habíamos dicho, es perfección. ¿Verdad? Y este, como vemos, es un canto muy similar al del capítulo 5. Si observan en el versículo 12 y en el versículo 13, dice los mismos atributos, ¿sí? Eso ya lo estudiamos en el capítulo 5. Y vemos que estos atributos de Dios son exaltados. Y las mismas loas podemos ver en los salmos. Y estos son puestos en práctica en el cielo. Somos los santos que entonan delante de la presencia del Señor este cántico. Allá vamos a estar cantando estos coros, estos cánticos, hermanos. Vamos a verlos en una forma breve y rápida, ¿verdad? La bendición. Dios es la fuente de toda bendición y tanto en el ámbito de la creación como en la salvación, todo es del Señor. La bendición solamente es del Señor. La gloria. Se trata de la majestad esplendorosa que acompaña la presencia de Dios. Como dice el Salmo 24:10, Él es el Rey de la gloria. Y hay otros versículos, ¿verdad? Salmo 113:14, y hay otros, pero por el tiempo, hermanos. La sabiduría. Dios es la fuente de toda ciencia y sabiduría. El Salmo 104:24, ¿qué dice? Cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. La acción de gracias. A Dios debemos dar las gracias por sus muchos beneficios. Dice el Salmo 104 en la primera parte, entrad por sus puertas con acción de gracias. La honra. Dios tiene un honor y una dignidad única que deben ser reconocidas por el hombre. Dice el Salmo 96:8 en la primera parte. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. El poder. Dios es el Dios todopoderoso. Todo lo que se propone hacer, lo hace. Y Él así se presentó con Abraham en Génesis 17:1. Le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Él es el todopoderoso. La fortaleza. Dios es el único refugio seguro frente al enemigo. Dice el Salmo 18:2,
Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. ¿Sí? En Él confiaré. Entonces aquí vemos que el carácter de Dios nunca cambia. Por eso esta adoración debe ser dada por los siglos de los siglos, ¿verdad? Debemos estar adorando por los siglos de los siglos. Y en el cielo eso es lo que vamos a estar haciendo, adorando al Señor por los siglos de los siglos. Versículos 13 y 14. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si recuerdan, hermanos, en el capítulo 5, versículo 1, también un anciano, ¿verdad?, se dirigió a Juan. ¿Y qué es lo que le dijo? No llores. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Que le dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y ahora tiene un segundo diálogo también con otro anciano que le pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido los santos vestidos con vestiduras blancas? Entonces, esta pregunta no tiene como fin saber, fíjense, sino mostrar un hecho. ¿Sí? No es por saber, sino aquí nos va a mostrar un hecho. Y aquí resulta claro la relación entre las dos intervenciones del anciano para con Juan. Si observamos en el primer caso, Juan, ¿qué es lo que temía? Que no fuera posible cumplir la redención del pueblo de Dios. Si no había ninguno que pudiera desatar esos sellos, la humanidad no iba a poder ser salvada. Por eso lloraba Juan. ¿Sí? ¿Quién podrá abrir el rollo? ¿Quién podrá desatar estos rollos? Y ahora, con esta nueva pregunta, Juan, aquí el anciano le está apuntando, le está señalando a esa innumerable multitud vestida de blanco. ¿Sí? Él quiere que Juan y nosotros reconozcamos y veamos también que el león de Judá ha cumplido su promesa. No hay quien desate el rollo, ¿verdad? Pues sí hay, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que Él le está mostrando, aquí está la prueba de que el Señor pudo destar los rollos, pudo salvar a toda esta multitud. Eso es lo que está mostrándole aquí. ¿Sí? Solamente el Señor pudo, y aquí está la gran multitud, aquí está la gran cosecha. ¿Sí? Y aquí vemos que el anciano representa a la iglesia en el cielo y desea que Juan vea la promesa y el cumplimiento de nuestro Señor. Está cumpliendo aquí la redención. Y los santos en túnicas blancas son en realidad el pueblo que el Cordero compró con su sangre, a precio de sangre. Y como ya vimos, el color blanco denota santidad y pureza. Y esa santidad y pureza vienen, ¿por qué? Porque la sangre del Cordero limpió a estos santos. El hecho de que Juan no supiera quién era esta multitud puede ser debida a diferentes razones. Y una de ellas es que los creyentes seremos muy diferentes, hermanos, cuando seamos glorificados en el cielo. Entonces no será tan fácil reconocernos. A lo mejor en el cielo, si el hermano Arturo no me saluda, no me voy a enojar, porque no me va a reconocer. Y eso es lo bueno, porque el Señor me transformó ya completamente, voy a estar irreconocible. Y eso es bueno, ¿verdad? Que no nos reconozcan, porque allá vamos a sufrir una transformación completa. ¿Sí? Vamos a estar glorificados allá en el cielo. Y Juan debería reconocer la respuesta, ¿verdad? Porque ya había sido testigo de la apertura del quinto sello. Cuando los santos en el cielo reciben sus vestiduras, ¿recuerdan? Cuando estaban debajo del altar, ¿verdad? Entonces, con esta breve respuesta que da Juan, da a entender que el anciano es el que debería de responder, porque él como representante de la iglesia sabe muy bien, ¿verdad?, cuándo y de dónde han venido los santos. Ahora dice que, ¿quiénes representan a esta gente? ¿Quiénes son? Y dice que han venido de la gran tribulación. Si observamos los que estaban debajo del altar, ¿qué les dijo el Señor? Esperen tantito, ¿verdad?
están de blancos, pero esperen que falta más gente. Pues aquí ya hay una gran multitud, ¿verdad? Aquí ya hay más gente vestida de blanco, ¿verdad? Podemos decir que ya se completó todo esto. Y aquí vemos que es una expresión universal y colectiva que abarca a todos los santos durante todas las épocas y todas las edades. Y aquí se incluye, en verdad, desde luego, a todo el que ha sufrido odio y la oposición de Satanás. Aquí está todo el verdadero cristiano que ha aguantado, que ha soportado, ¿verdad?, ataques de todo tipo. Aquí ya han vencido y aquí están ya de blanco. Las Escrituras enseñan que el pueblo de Dios, de todo lugar, de todo tiempo, siempre ha sufrido peligros, dificultades, y los va a seguir sufriendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. Sí, hasta el final de los tiempos. Por ejemplo, Pablo experimentaba aflicciones, pero ¿qué pasaba? Él estaba de pie, se volvía a levantar. Había sufrido latigazos, pero estaba de pie. Había sufrido naufragios, pero estaba de pie. Había pasado hambres, pero estaba de pie. ¿Verdad? Esteban, ¿qué pasó? También fue apedreado, fue muerto. ¿Verdad? Los apóstoles, ¿qué pasó? También sufrieron, también fueron muertos. ¿Verdad? Y quizá nosotros cuando leemos esto, ¿verdad?, pensamos que estamos excluidos de todo esto, ¿verdad?, de todos estos sufrimientos. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? En el mundo tendréis aflicción. En el mundo vamos a tener aflicción. Tú y yo vamos a sufrir y hemos sufrido por causa de Cristo, ¿sí? Y en los distintos ámbitos de nuestra vida sufriremos o sufrimos rechazo de nuestra familia, de nuestros amigos, o burlas también en el trabajo por compañeros o en la sociedad, ¿verdad?, cuando decimos la verdad acerca del matrimonio, de la homosexualidad, ¿sí?, o del aborto. A la gente no le gusta que les digas sus verdades, que les digas la verdad. Van a atacarte, van a estar en contra de ti, ¿sí? Te van a juzgar, te van a criticar y hasta te pueden matar por decir la verdad. Siempre va a haber sufrimiento. Ahora sí, entiendo que quizás muchos de ustedes tal vez estén diciendo, pero es que el sufrimiento tiene que llevarse a cabo en la carne, tienen que azotarte, ¿verdad?, para que sufras. Pero el Señor nos dice que sufriremos de una u otra forma. Todo es sufrimiento. Tanto que seas golpeado, ¿verdad?, como que seas insultado. Son sufrimientos. Pero aquí, ¿qué es lo que nos dice de nuevo en Apocalipsis 5:5? Si recuerdan, no llores. El león de la tribu de Judá ha vencido. Tienes que aguantar, tienes que soportar. Nuestro Señor ya venció. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿A quién venció? Al mundo, venció a Satanás, venció a la muerte. Y si Él lo venció, tú también lo vas a vencer. Porque eso es la promesa que te da el Señor. Por ejemplo, los cristianos en la iglesia primitiva sufrieron por causa de Cristo, como ya vimos, persecuciones, ¿verdad?, y muchas situaciones y hasta muerte. Innumerables creyentes en los siglos XVI y XVII también pasaron por persecuciones. Y hoy, en la actualidad, muchos hermanos cristianos pierden la vida por el Señor. Si han leído las noticias, han quemado muchas iglesias, han muerto familias, iglesias enteras las han matado por causa de Cristo. El Señor nos dijo esto, nos advirtió todo esto. Ahora debemos notar que los santos, los que estaban debajo del altar en el capítulo 6, dice que ya vimos, dice, ellos reciben la túnica. Y el Señor le dice, esperen tantito, ¿verdad? Pero aquí además se nos muestra que ellos están blanqueando su túnica. Reciben la túnica blanca y la están blanqueando. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre del Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, la idea de lavar y emblanquecer las ropas en la sangre del Cordero nos puede resultar extraña y hasta contradictoria, ¿verdad? Porque ustedes pueden decir, ¿cómo la sangre va a limpiar? Al contrario, la sangre mancha la ropa, ¿verdad? Y más si es blanca, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice Isaías 1? Versículo 18. Primero en el 16.
Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos. ¿Sí? Y vemos en el 18 que dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Verdad? Ahora, aquí el lenguaje empleado no lo debemos interpretar desde el punto de vista literario, ¿sí? Sino de la misma forma simbólica en la que hemos usado estas palabras en toda la Biblia. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Levíticos 17:1? 11, perdón. Levíticos 17:11. Levíticos 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces aquí vemos que la sangre representa la vida, ¿sí? Y esta idea es fácil de entender, ¿verdad? Si una persona se desangra, ¿qué pasa? Pues pierde la vida, ¿verdad? Si se desangra, pierde la vida, ¿sí? Por lo tanto, Cristo el Cordero de Dios ha quitado nuestros pecados entregando su vida por la nuestra. Y aquí hay una verdad universal. Nadie podrá ser limpiado de sus pecados si no es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Veamos el valor salvífico de la sangre de Cristo. Vayamos a Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dice así Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces solamente por la sangre de nuestro Señor es como vamos a ser blanqueados. Nosotros estamos sucios por el pecado, pero solamente con su sangre vamos a poder ser limpiados. Aquí si observamos el pasaje dice que estas personas han lavado, pero además han blanqueado sus ropas. Y nos preguntamos, ¿cómo han podido hacerla? Aquí es evidente, ¿verdad?, que no han sido lavadas solamente por el hecho de que Cristo muriera en la cruz, sino que ellos también tuvieron que hacer algo. Y la única forma de apropiarse de los beneficios de la obra de Cristo es por medio de el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y fe. De otro modo no nos podremos beneficiar de la salvación que Él nos ofrece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Confesar nuestros pecados y creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces Dios nos va a perdonar, ¿verdad? Va a perdonar a su pueblo y lo va a hacer puro. Veamos lo que dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad?, Él es fiel y justo y Él nos va a limpiar de nuestros pecados. Aquí está la limpieza de nuestros pecados, solamente por la fe en su sacrificio. Hay un himno que dice, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Y aquí vemos que la sangre de Cristo nos limpia del pecado que nos asedia, ¿sí?, ya que nosotros estamos sucios por el pecado. Esa es la limpieza que nos hace el Señor. Y a veces, ¿verdad?, pensamos que su sangre no es suficiente, no creemos eso, ¿sí? Y pensamos, ¿verdad?, eso, que si estamos poniendo nuestra fe en Jesucristo y en su obra cristiana, en su obra perfecta, entonces va a ser posible, pero a veces no creemos en eso, ¿verdad? No tenemos esa fe de creer lo que el Señor ya hizo por nosotros. Y nosotros, ¿verdad?, aunque nos lavemos con lejía, con el mejor jabón, ¿verdad?, tu pecado siempre va a permanecer. Pero si eres lavado en la sangre de Cristo, en la sangre perfecta de ese hombre que era Dios, entonces tus pecados te son perdonados y entonces sí eres limpiado.
en verdad. Aquí, ¿qué estamos viendo en el contexto, hermanos? El objetivo de Dios aquí es mostrarnos en estos pasajes, ¿verdad? Es que Él va a presentar un pueblo perfecto delante de Él. Es por eso que Él nos quiere purificar, nos quiere limpiar para presentar precisamente delante de Él una novia perfecta, limpia y pura. Eso es lo que está haciendo el Señor y eso es lo que estamos hablando, hermanos. Quiero hacerles unas preguntas. De aquí todos los hermanos, ¿quiénes se casaron? Levanten su mano. ¿Quiénes se casaron? Muchos se casaron, ¿verdad? ¿Sí? Muchos se casaron. ¿Y qué pasaba? Vieron a su esposa que iba entrando toda de blanco, ¿verdad? Bien arreglada, guapa, ¿verdad? A lo mejor fue al salón de belleza a darse su manita de gato, ¿verdad? ¿Y qué pensaban? Elegía a la mujer perfecta, ¿sí o no? ¿Verdad? Elegía a la mujer perfecta. ¿Sí? Nuestra esposa era perfecta, sin mancha. Bueno, sin arrugas todavía no, pero después vienen las arrugas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la realidad, hermanos? En la realidad no es así. No es así en la realidad. La verdad es que sí había imperfecciones en ella. ¿Sí? Había imperfecciones en su corazón. ¿Sí? Y que aún ahora el Señor tiene que seguir trabajando en ella. ¿Para qué? Para irla puliendo, para irla quitando sus imperfecciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ya después pueda presentar esta novia perfecta. El Señor está trabajando en nosotros para presentar esta novia sin imperfecciones, sin manchas, sin arrugas. ¿Sí? Y cuando estemos allá en gloria, el Señor va a presentar esta novia para sí mismo pura, perfecta, sin mancha, ¿verdad? Con esa sensación de limpieza en la que nunca hemos tenido en su totalidad. Seremos libres de este cuerpo de pecado, porque cuando el Señor nos perdona, realmente nos perdona y nos limpia verdaderamente. Prueba que podemos estar ya delante de su presencia. Y nuestra naturaleza va a ser totalmente transformada. Pensaremos distintos. No sé qué vamos a pensar allá, ¿verdad? Pero no habrá ya más llanto, no habrá más dolor. Nuestra mente, la que tenemos hoy, va a ser renovada, va a ser cambiada, nuestro corazón también. ¿Sí? No sé si tendremos memoria ya, ¿verdad? No sé si nos acordaremos de las conversaciones que tuvimos aquí. No sé cómo vaya a ser allá. Pero que vamos a ser transformados, cambiados, vamos a hacerlo, ¿sí? ¿Verdad? Pero el Señor nos limpiará y nos transformará para su gloria. Solamente para su propia gloria. Versículos 15 y 16. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Aquí, hermanos, si observamos, se nos muestra la misma relación con Dios que hubo desde el principio en el jardín del Edén. Se vuelve a restablecer esta relación. Nuevamente Cristo vuelve a restablecer esta relación que tuvimos al principio, ¿verdad? Cuando caminaba y hablaba con Adán y Eva. Nuevamente se vuelve a restablecer. Si observamos en el Antiguo Testamento, una vez al año entraba el sumo sacerdote, ¿verdad?, a la santa presencia de Dios. ¿Sí? Entraba nada más por unos minutos, ¿verdad?, en el día de la expiación. Unos minutos nada más. Pero en el cielo, los santos que moran en la presencia de Dios no solo lo disfrutarán de unos minutos, sino por toda la eternidad, para siempre, infinitamente y eternamente van a estar en la presencia del Señor. Ahora, recuerdan que en la plática pasada vimos en el capítulo 7, versículo 2, vimos que un ángel trae una señal para sellar a estos 144,000. Trae un sello del Dios vivo, ¿sí? Y viene del este, ¿sí recuerdan? De donde sale el sol. Y habíamos visto que el sol es la fuente de luz, es fuente de calor y de energía. Y habíamos visto que ese ángel se relacionaba con la salida del sol, del este, ¿verdad? Y eso era en alusión al profeta Malaquías 4:2, quien había anunciado que para aquellos de su pueblo
que temían su nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Quién es el sol de justicia? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz. Y uno relacionaba la salida del sol con la presencia de Dios. Entonces allá en el cielo va a mostrar con nuestro Señor. Él va a ser nuestra luz, Él va a ser nuestro sol, ¿sí? Entonces aquí vemos en el cielo de donde no hay fuente de energía, ya no será necesario el sol que nos caliente, ya no habrá viento que genere energía para que tengamos electricidad en nuestros hogares. No va a ser necesaria ya la electricidad ni la energía. No va a haber problemas energéticos allá. ¿Por qué? Porque Dios será la fuente de luz. Él va a ser nuestra fuente de luz allá. También en el Apocalipsis se nos muestra en el capítulo 16, versículo 8, ahí observamos que el cuarto ángel, en una de las copas de la ira de Dios, también dice que los hombres van a ser quemados por el sol. ¿Sí? En el capítulo 16 lo veremos más posteriormente. El hombre también va a ser quemado por la ira de Dios. Pero aquí la fuente calórica y la fuente de luz será tal y de tal naturaleza que no seremos dañados ni quemados, sino que seremos bendecidos por esta fuente de luz y de esta energía que es nuestro Dios. Él va a ser nuestro Dios, nuestra luz allá en el cielo. Ya la naturaleza no nos quemará más, sino que nos va a proporcionar una luz, ¿sí? Una luz como la nunca hemos visto, una luz maravillosa, majestuosa, incandescente. Va a ser otro tipo de luz nuestro Señor allá. Entonces veremos y experimentaremos cosas que Dios ha preparado de antemano por medio de su Hijo para su pueblo. Y es lo que dice 1 Corintios 2:9. Dice que cosa que ni oído escuchó, ni ojos han visto, son las que el Señor ha preparado para nosotros. Allá vamos a ver cosas que ni nos imaginamos. Y gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, disfrutaremos de nuestro Señor en plenitud, por siempre y para siempre. Allá vamos a estar gozosos con nuestro Señor. Y con esto podemos recordar, ¿verdad?, el Catecismo Menor de Westminster. ¿Sí se acuerdan de él? ¿Sí? Es una doctrina cristiana reformada, ¿verdad?, donde se nos dan preguntas y respuestas sencillas. ¿Y qué es lo que dice la primera pregunta? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Por qué estamos aquí? Dice que es glorificar a Dios. Pero no solamente glorificar a Dios, sino lo que dice después, y gozar de Él para siempre. ¿Sí? ¿Verdaderamente estás glorificando al Señor aquí? ¿Te estás gozando con Él? Esa es la pregunta, ¿verdad? Gozar de Dios para siempre, un estado de santidad y de gozo y de alegría infinita. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahí con nuestro Señor. Dice Sujel Michelén, cuando te hablan de santidad, ¿qué palabras vienen a tu mente? Uno piensa en santidad, en separación, en obediencia, en devoción. Y él decía, les aseguro que ninguno de ustedes pensó la palabra alegría y gozo. ¿Verdad? Es cierto que vamos a estar en santidad ya, pero verdaderamente ¿va a estar en gozo? Y eso es verdad, ¿verdad? El estado de santidad que tendremos allá será tal que gozo y alegría brotarán de nuestras almas y de nuestro ser. ¿Verdad? Ahora, aquí surge otra pregunta. ¿Querrá el hombre esto? ¿Querrá el hombre glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? Si yo te pregunto eso, ¿qué contestarías? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos dice Romanos 1? Romanos capítulo 1, ¿qué es lo que nos dice? Ahí se nos dice todo lo contrario, que el hombre es enemigo de Dios y que no busca a Dios. Y no solamente eso, sino el versículo 23 que dice, sino que hemos cambiado la gloria de Dios por nuestras propias mentiras, por nuestras propias concupiscencias. ¿Sí?
Entonces no todos quieren glorificar al Señor, no todos quieren gozar del Señor. El afecto de su voluntad nos atrajo hacia Él. El afecto de su voluntad nos amó, y no por nuestras obras, las cuales son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Sino porque Él es bueno. Solamente por su misericordia y su gracia Él nos atrajo hacia sí. Dice el Salmo 86:9: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Y aquí dice todas, y esta es una enseñanza que está impregnada en la esencia de la palabra de Dios. ¿Cuál es eso? El deseo de Dios de morar con su pueblo, de morar con nosotros. El Señor quiere morar con nosotros. ¿Verdaderamente nosotros queremos estar con Él? ¿Queremos morar con Él? Veamos lo que dice Levíticos 26, 11 y 12. Levíticos 26, 11 y 12. Dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Veamos otro pasaje, Ezequiel 37, versículos 26 y 27. Ezequiel 37, 26 y 27. Y así la palabra de Dios: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Él dice, el Señor, que va a estar morando con nosotros y que nosotros vamos a ser su pueblo. Pero ¿verdaderamente queremos nosotros eso? Dice el versículo, por último, el versículo 17: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí el Señor dice que está en medio del trono, que los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Aquí si observamos, la mente de Juan está puesta en Isaías 49:10. ¿Qué es lo que dice Isaías 49:10? Dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Aquí el pueblo de Dios conoció la privación de comida y de agua. ¿Sí? Cuando ellos tuvieron que cruzar el desierto, ¿verdad? Ellos experimentaron precisamente hambre y sed. ¿Y el Señor de qué los proveyó? Del maná y también de agua, ¿verdad? Por medio de la peña de Oreb, Él le dio maná, Él le dio comida y alimento en el desierto. También este pasaje de Isaías se refiere al regreso de Israel del cautiverio de Babilonia, ¿sí? Y el Señor dice que su pueblo no tendrá ni hambre ni sed. Y como vemos, ¿verdad? Hambre y sed son las necesidades básicas del ser humano. Probablemente, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen hambre ahorita, ¿verdad? ¿A poco no tienen hambre ahorita? Ya se hambrita, ¿verdad? Entonces todos tenemos necesidad de hambre. Pero aquí el Señor dice que no va a tener hambre ni sed. ¿Y es por qué? Porque estaremos satisfechos en Él. Él nos va a satisfacer. Además dice que les proporcionará lo necesario a su pueblo para sus necesidades vitales. Y que en el oasis de Él les permite calmar la sed y el hambre. Y ahí ellos se podrán proteger del calor y del sol y de los vientos abrasadores del desierto. El Señor los protegió durante el desierto. Y es lo que está prometiéndonos también a nosotros. Este pasaje también fue tomado de este capítulo y también se describe al siervo del Señor. ¿Quién es el siervo del Señor? El Mesías. ¿Sí? ¿Quién va a restaurar a Israel? Ahora les pregunto, hermano, ¿quién es Israel verdaderamente? Nosotros, ¿sí? Su pueblo. Nosotros somos el Israel espiritual del Señor. Nosotros somos su pueblo. El Señor nos está hablando a nosotros. El Mesías sustentará al pueblo de Dios con bendiciones espirituales y materiales en esta vida y en la venidera. Estamos ante una descripción de sustento y de bienestar para todos los santos, los cuales pusieron su confianza en Dios.
¿Qué es lo que dijo nuestro Señor en el sermón del monte de Mateo 5:6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Son promesas que se cumplen. Ezequías 34:23, ¿qué dice? Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Entonces dice, le daré a un pastor, a mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Como sabemos, David es un tipo de Jesús, pero el verdadero pastor, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor que protege a sus ovejas del peligro y de todo daño, y Él las guía por verdes pastos, ¿verdad? Y encuentra para ellos manantiales de agua refrescante. Él es el buen pastor que guía a su pueblo. A veces, ¿verdad? Nosotros hay lugares que son muy peligrosos, en donde las ovejas van a comer sin darse cuenta del peligro, ¿verdad? Ellas no miden el peligro, van por despeñadero buscando alimento y no se dan cuenta. Pero debe llegar el pastor para hablarles, ¿verdad? Para quitarlas del peligro. ¿Verdad? Esta es una ilustración también, hermanos, de nosotros. En nuestro tiempo, cómo anduvimos también nosotros como ovejas descarriadas, ¿verdad? Andábamos en nuestros propios deleites, andábamos en malos caminos, arriesgando nuestras vidas, poniendo en peligro nuestras vidas, ¿sí? Arriesgándolo todo, ¿por qué? Por nosotros mismos. Hasta que el Señor nos rescató, nos llamó, ¿verdad? A que andemos en su camino para librarnos de los peligros. Entonces, si antes arriesgábamos nuestras vidas por nada, ahora, ¿cómo no hemos de arriesgarlo todo por nuestro pastor? Que Él dio su vida por nosotros. Versículo 17 en la parte B. Dice que Él nos va a guiar a manantiales de agua viva. El cordero que ahora es el pastor, fíjese, era el cordero y ahora resulta que es nuestro pastor. Él va a guiar estas ovejas a manantiales de agua viva. Y estas imágenes nos llevan a un capítulo impresionante, como vimos la vez pasada, a Juan capítulo 6. Ahí nos habla de la mujer samaritana. ¿Sí se acuerdan? La vez pasada que vimos, bueno, los que estuvieron en la tarde, porque me tocó en la tarde. Ahí vimos que Jesús va y establece una conversación con esta mujer, cosa que no se podía por leyes impuestas por los judíos, que no se podía compartir con las mujeres, que no podían entrar al templo, no podían seguir a los maestros, ¿verdad? Y el Señor establece una conversación con ella, el Señor rompe estas reglas, ¿verdad? Estos mandamientos de hombre. Y no solamente se dirige a esta mujer, sino que además ella era samaritana. Los judíos lo tenían como raza impura, ¿verdad? Ya que el pueblo de Israel se había involucrado con esta gente y por eso los tenían como raza impura. ¿Y qué es lo que vemos en el versículo 7? El Señor le dice a la samaritana, dame de beber. Y en el 9 ella le contesta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Y qué le dice el Señor en el versículo 10? Si tú me pidieras agua, yo te daría agua de vida, agua que te satisface. Y ella le contesta en el versículo 15, dame de esa agua. Ella acepta de esa agua. Y aquí si observamos, hermanos, lo interesante es que cuando ella se convierte, se arrepiente. Y si observamos, ella no hace ninguna oración. ¿Se observan? Ella no hace ninguna oración. Ella no hace nada. Simplemente ella cree en Cristo, en que Él es la fuente de agua. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace ella? Sale y va a la ciudad. ¿Sí? Es la primera misionera, ¿verdad? Va a platicar lo que el Señor le dijo, que había tenido 6 maridos. Ella se deleitaba en eso, ¿verdad? Que había tenido 6 maridos. Y ella le dice, el Señor me dice lo que ha sido mi vida. Y les cuenta lo que le sucedió. Y ella se va satisfecha, se va llena de gozo y de alegría. Pero cuando analizamos esta historia, hermanos, ¿qué es lo que vemos primero? ¿Qué le dice el Señor? Dame de beber, ¿verdad? ¿Y qué hace ella? Se va, no le da agua, ¿sí? No le da agua, ¿sí?
Él se queda sediento. ¿Sí? Ella se va satisfecha, pero no le da agua. No satisface la sed del Señor. La Biblia no dice. Hermanos, esto es lo que ocurre en el intercambio de la salvación. Cristo se sacrifica por nosotros y nosotros nos hemos quedado satisfechos en Él, pero Él no recibe nada a cambio de nosotros. Ahora, el agua, ¿qué simboliza? La vida eterna, ¿verdad? Y eso lo vemos en Isaías 55:1. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 17 en la parte B? Y nos dice que Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Si hay un texto en la Biblia, hermano, que consuele nuestras vidas, es precisamente este, que el Señor va a limpiar nuestras lágrimas. En Él nos encontraremos con la ternura infinita de nuestro Dios, que es capaz de enjugar nuestros ojos, las lágrimas que proceden, ¿de dónde? De nuestros sufrimientos, de nuestro dolor, de la muerte. Él las va a limpiar. Así es que si ahora estás llorando, hermanos, no te preocupes, el Señor va a limpiar tus ojos, va a limpiar tus lágrimas. Ahora recordemos que esta carta fue escrita a las iglesias, ¿verdad? Y Esmirna, ¿qué pasaba? Pasaba hambre. La Odisea tenía mucho que comer, pero no tenían alimento espiritual. Pero el Señor le dice: yo cenaré con ustedes, y si ustedes tocan a la puerta, yo entraré y cenaré con ustedes. No tendrán más hambre. Y aquí vemos que en esta visión Juan nos revela un estado de la nueva Jerusalén. ¿Cómo va a ser la nueva Jerusalén? Dios mora con su pueblo y Dios enjugará toda lágrima. Aquí vemos que se trata de una felicidad eterna. El Señor se inclina como un padre, limpia los ojos de sus hijos. Piensa en ello, ¿verdad? Es una felicidad eterna y sin fin. Si entendemos realmente lo que la palabra nos dice, aquí viene un gozo, ¿verdad? Que solamente el gozo viene del Señor. Dice que la salvación nos da el gozo de la salvación, como dice el Salmo 51:12. Y esa debe ser constantemente practicada en nuestras vidas, el gozo de nuestra salvación. Nosotros no perdemos la salvación, pero sí podemos perder el gozo de la salvación. Y este versículo es un cuadro de gozo y de felicidad por la liberación del pecado y la culpa. Y eso engrandece la salvación plena y gratuita que solo viene del Señor. Y todo esto es debido solamente a la obra de Cristo. ¿Sí? Y esto es por medio del poder del Evangelio. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Jesús estuvo solo en aquella cruz, pero nosotros lloramos y somos consolados por Él. Jesús cargó solo el pecado de su pueblo. Nosotros cargamos las vestiduras blancas que Él nos dio. Cristo sufrió el calor de los azotes y el frío de estar sus heridas abiertas. Nosotros disfrutamos del calor de su amor. Nuestro Señor tuvo sed, ¿y qué se le dio? Se le dio vinagre, y se burlaron de Él, y no fue satisfecha su sed. Nosotros somos satisfechos en Cristo. El Señor fue enviado solo al desierto de la cruz, sin nadie a su lado. Nosotros somos guiados por Él, por el buen pastor, a fuentes de agua de vida. Jesús fue guiado al Calvario, mas nosotros estamos junto a verdes pastos. Hermanos, esta es la gran realidad que nos muestra el Apocalipsis en este pasaje. Que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para darnos riqueza espiritual. Que siendo fuerte, se hizo débil para darnos fortaleza. Que estando en gloria, se hizo humilde para llevarnos a su gloria. Que siendo Dios, se hizo hombre para que participemos de su naturaleza. Y que siendo Él pan, el pan de vida, Él pasó hambre para alimentar nuestra hambre espiritual. Y que siendo fuente de agua, tuvo sed, ¿verdad? Para los que buscan, para que los que los buscan no tengan sed jamás. Y Él pasó sed también. Él se dio por nosotros. Dice Spurgeon: ¿qué tal será nuestro estado cuando ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor? ¿Cómo será nuestro estado?
y esto será más glorioso de lo que ahora podemos imaginarnos. Ojos enrojecidos de tanto llorar, dejar nuestro llanto abrasador dentro de poco, no sabremos qué cosas son las lágrimas ni el dolor. Como Dios, solamente Él puede secar las lágrimas. La promesa de Dios es que un día ya no tendrás que llorar. Pero mientras tanto, pierde las lágrimas, limpia los ventanales de tu corazón. Y a veces todo eso que escuchamos y que vemos, hermanos, no lo creemos, ¿verdad? No creemos lo que está pasando allá en el cielo, ¿verdad? Pensamos que aquí no está pasando, ¿sí? Que Él no es nuestro pastor acá, sino solamente allá en el cielo, todo esto que hemos estado viendo, ¿verdad? Pero ¿qué dice Isaías 58:11? Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serán como huertos de riego, y como manantiales de agua cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará en el cielo, te pastoreará cuando haya llegado a un tal conocimiento de Él, o cuando eres digno de ser pastoreado por Él. No, el Señor dice que siempre te va a pastorear. Aunque estés en el cielo y no estés aquí en la tierra, Él siempre te va a pastorear. Y cuando pierdas la esperanza por las circunstancias, Él nos está pastoreando, nos está dando la esperanza de que este dolor es pasajero. ¿Por qué? Porque Él nos va a saciar. El pastor nos guía a las fuentes, a los manantiales, en donde vamos a ser totalmente saciados. El Señor es lo que dijo: el que tenga sed, que venga y que beba. ¿Sí? Así es que, hermano, si ahorita andas sediento, vuélvete a Cristo, vuélvete al Señor. Si vives una vida insatisfecha, seca, vacía, estés en un desierto, una vida marcada por el pecado, vuélvete a Cristo. Él es la fuente que te va a saciar. Por último, vamos a leer el Salmo 23, hermanos, para terminar ya. El Salmo 23. Y con eso terminamos. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mi ungido. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos tiempos. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, nuestro amado Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres el Cordero inmolado. Gracias, porque tú eres el pan de vida. Tú eres la fuente, tú eres nuestra agua, tú eres nuestra luz. Tú eres nuestro todo en todo, Señor. Gracias, Padre, porque esto nos anima, nos fortalece, Señor, en la confianza de que tú estás al pendiente de nosotros, de tu pueblo. Gracias, Padre. Recibe honra y gloria, porque solamente tú eres digna de recibir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.